Muy buenas tardes a todos. Nos encontramos hoy con el actor español Manuel Navarro, que es un gran honor para mí tenerlo en mi canal, en mi programa, charlando diferentes temas de la actuación y demás. Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras hoy? Muy bien, Cristian. Bueno, muchas gracias de verdad aceptar mi invitación. Como te lo decía, es un gran honor. Bueno, hablemos un poquito de la actuación. ¿Cómo fue que tú llegaste a este lindo, digámoslo así, arte, profesión? Bueno, decía un profesor mío de la escuela que el actor nace. Entonces siempre hacía la broma que ella decía cuando el niño nacía, ¡ah! Le daban una palmadita en el culo y decía, ha tenido usted un actor. Bueno, pues yo soy un poquito de esos, porque debo de reconocer que yo me dedico a esto desde que tengo no uso de razón, desde antes. Yo recuerdo con 3 años estar recitando cosas en el colegio. Recuerdo con 5 años que me regalaron un libro que se llamaba Las 1000 mejores poesías de la lengua castellana y yo me aprendí montones de ellas de memoria. O sea, era un niño redicho de pequeño. Y en el colegio con 10 años recuerdo que mi padre me escribió un poema, era una broma casi, se llamaba El Mago. Y, y era un poco haciendo una broma sobre mi falta de interés por los estudios, mi vagancia implícita. Y entonces en el colegio lo recitaba y era la cosa de cada vez que venía alguien a clase había que recitar el poema y yo me pasaba la vida recitando. Fue un colegio religioso, los maristas, donde había un teatro y donde yo pasaba todo el tiempo que los demás pasaban jugando al baloncesto, al balonmano en el patio. A mí no me gustaba nada el deporte y lo pasaba haciendo obras de teatro. Entonces recuerdo que con 10, 11, 12, 13 años yo me pasaba horas y horas al cabo del día metido en aquel teatro, que era un teatro a la italiana, con su concha de apuntador, con su telón, con todo lo que debe tener un teatro y allí echaba muchas, muchas, muchas horas. Incluso luego, posteriormente, de mayor, ya me di cuenta de que yo dirigía cuando tenía 10 11 años. Yo veía a mis compañeros hacer su trabajo y yo me subía al escenario y decía, no, así no se hace, quita, y le enseñaba cómo hacerlo. Entonces, bueno, pues evidentemente esto es una profesión que llevo dentro y que me ha acompañado de toda la vida. Claro que sí, y es lo que pasa muchas veces con el arte, ¿no? Lo que es los artistas de música, cantantes, intérpretes de algún instrumento empiezan desde pequeños, ¿no? Cosa, por ejemplo, que no pasa con algunas profesiones como los médicos o los abogados. Bueno, en mi caso sí fue así, ¿no? Yo también soy abogado y empecé a leer desde pequeño y eso, pero bueno, la entrevista no es para mí, sino es para ti, entonces concentrémonos en ti. Hablemos un poco ahora, se nota que tienes la vena artística desde pequeño. ¿Cuál fue el primer papel que realizaste que te marcó? Que siempre viene ese recuerdo. Sí, bueno, no sé si me marcó, yo me acuerdo perfectamente de casi todas las cosas que he hecho en mi vida. Yo recuerdo, siempre digo que yo debo de ser el primer Jesucristo Superstar, más que nada porque con 3 años en el colegio íbamos a clase los sábados y los sábados las monjitas nos ponían escrito en la pizarra el Evangelio del día siguiente. Y como yo ya con 3 años leía como ahora, pues me ponían a mí subido en una tarimita, a todos los demás alumnos sentados en el suelo, delante de la pizarra, y yo leía en la pizarra aquello. En verdad os digo que antes pasará un rico. Todos aquellos textos bíblicos los leía con 3 años, pero además los interpretaba. Hacía un poquito de... Y luego, bueno, pues mi educación en los maristas, pues recuerdo haber hecho un montón de cosas, desde la vida, encarnar al beato Marcelino Champañán, que era el fundador de los maristas, en una obra de teatro que hicimos, además me acuerdo, se llamaba Una luz en la bala, hasta un abogado en las aventuras de Tom Sawyer. O sea, yo me acuerdo de todo lo que he hecho. Realmente es un poco mi vida se cuenta por las obras de teatro, por las series o por las películas que he realizado. Excelente, ¿no? Es que es lo que te apasiona y desde pequeño lo has hecho, las grandes obras, lo que has hecho.
¿Cómo llegaste a Colombia? ¿Cuál fue tu proyecto? ¿Por qué llegaste? ¿Fue turismo? ¿Fue hacer una obra? ¿Cómo es la llegada tuya a Colombia? Bueno, lo he contado muchas veces. También mi profesor en la escuela decía que para un actor tener una familia, una mujer, unos hijos, todo eso era bastante complicado porque te reducía la movilidad. Yo no tengo una familia ni tengo un hijo, pero no vive conmigo. Y, y entonces yo he sido un poco, he estado siempre presto a coger el petate e irme a donde me dijeran. Esto me ha hecho trabajar en muchísimos sitios. Había hecho ya una serie en México, me propusieron en una ocasión ir a trabajar para Televisa y me fui a México. Me hubiera quedado en México si me hubiera salido trabajo. Entonces, unos años después, coincidiendo además con un momento en el que estaba trabajando muchísimo en Madrid, de pronto llegó a mis manos un casting que yo no sabía muy bien para qué era, y era para una telenovela que se llamaba La Pola. Y yo leí aquella secuencia que era maravillosa. Me metí un poquito a buscar, a buscar sobre el personaje, que era un personaje histórico, Juan Sámano, y dije, esto hay que hacerlo. Entonces dije que sí, dejé todo lo que estaba haciendo en Madrid, donde estaba haciendo 2 montajes de teatro, 2 espectáculos unipersonales, estaba trabajando en una serie, lo dejé todo y me vine a Colombia a encarnar ese personaje, Juan Sámano. Y bueno, pues no fue mala decisión porque cuando llegué aquí mi trabajo fue recibido con gran regocijo por parte de todo el mundo, del público y de la profesión. Ese año fui el único actor nominado a los 2 grandes premios que se dan en Colombia, que eran los India Catalina y los TV y Novela. No me dieron ninguno de los 2, por supuesto, porque, porque los premios estaban para la gente de aquí y yo era un señor que pasaba por aquí. Pero no pasaba por aquí, porque al poquito tiempo, ya cuando llevaba 6 meses en este país, en un proyecto que duró año y medio, como fue La Pola, yo ya sabía que este era un sitio donde yo podía encontrarme a gusto y trabajar y tener un futuro profesional. Tomé la decisión, me compré un apartamento con todo aquel dinero que gané de la serie, en vez de llevármelo, lo dejé aquí en forma de apartamento, que es de donde te hablo ahora mismo, y, y decidí quedarme en Colombia. Y creo que hice bien. Llevo 12 años aquí. En estos 12 años he tenido oportunidad de trabajar mucho, no tanto como otros, pero no me quejo. Y he hecho buenos personajes, me han favorecido en alguna ocasión con algún premio, me dieron un TV y novelas al villano favorito por mi participación en El Capo 3. Y bueno, pues creo que estoy bien considerado, que al público le gusta mi trabajo, cosa que uno ve por la calle, cuando va por la calle te paran. Usted es, sí, muy buen actor. Eso que la gente ya no te asocie a un proyecto en concreto, sino te asocie a la figura de ser un buen actor, me parece que es a lo que uno aspira. No aspira a que te asocien con el personaje que estás haciendo y te paren por la calle para preguntarte por la historia, por el personaje, sino que te vean y digan, ah, este señor es muy buen actor. A mí eso me reconforta siempre, todos y cada uno de los días. Y me suele pasar con cierta frecuencia, lo cual pues, me da ánimo para seguir en esta carrera. Claro que sí, y de hecho cuando te invité eso es lo que esperaba, o sea, yo no te invité por un personaje, sino por todo lo que tú has hecho en tu larga vida, que lo digo que es también hasta académica, o sea, con tus papeles y tu forma de exponer las ideas, creo que uno aprende muchas cosas, o sea, se ve el bagaje cultural que llevas en cada personaje, en cada construcción, entonces eres un gran actor, eso sí, sin duda, por lo menos es mi opinión. Muchas gracias. Y Y quiero decirte una cosa, ¿cómo tú estructuras un personaje? ¿Cómo tú en qué te basas para hacer digamos, te toca hacer de un papel antiguo como la Pola, o si te toca hacer un papel moderno como el de la Promesa, o un de Trata de Blancas y todo esto que se ve? ¿Tú qué lo harías? ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Mira, muchas veces cuando yo doy clase, eh, le haces notar a los actores cosas como que
nadie piensa en cómo anda. O sea, nosotros andamos porque sabemos andar. Nadie se plantea cuando va a ir a un sitio y dice, espérate, voy a adelantar la pierna derecha, el pie va a apoyar primero en el talón y luego en la puntera, y entonces cuando esté apuntando en la puntera voy a levantar la otra pierna y la voy a adelantar. ¿Verdad que esos son procesos que están absolutamente automatizados, no? Bueno, pues yo, como te contaba, este año cumpliré los 62 años, lo cual hace que si a los 3 años ya me subía a un escenario, pronto cumpla los 60 años de profesión. Yo me planteo pocas cosas. Yo cuando leo un guión, inmediatamente lo absorbo, lo entiendo, sé lo que pasa, sé cómo lo voy a hacer. Entonces, evidentemente, esto no quiere decir que la gente tenga que enfrentarse a los personajes sin preparación, no, en absoluto. Pero yo soy un ferviente defensor de las escuelas de actuación. Creo que un actor sin preparación no va a ningún sitio. Un actor sin preparación lo único que hace es equivocarse una y otra vez y esas equivocaciones las paga el público. Pero sí es cierto que es como respirar, no lo pienso. Hay un momento en el que a mí me llega un guión, lo leo y digo ya, lo puedo hacer ya, ahora mismo, ya sé lo que pasa, no necesito dedicarle. Y sobre todo, pues evidentemente la experiencia vital ayuda. A estas alturas, lo que no haya vivido ya probablemente no lo voy a vivir. Tú me decías, pues ¿cómo te acercas a un personaje? Pues mira, cuando hice el personaje de Juan Sámano en La Pola, que era un militar, da lo mismo en qué época esté ambientada. Evidentemente sí se tiene en cuenta porque no se habla ni se mueve uno igual en una producción de época que en una actual. Pero yo soy hijo de militar, yo he vivido toda la vida en casas de militares, en casas de marina, en Cartagena, en mi tierra, en España. Y uno empapa de aquellas cosas que lo rodean. Entonces, ese embaramiento del militar, esa voz de mando, todas esas cosas las tenía muy asumidas, las tenía muy asumidas y evidentemente pues en el trabajo se veía, ¿no? Y bueno, pues evidentemente pues por ejemplo cuando hice La Promesa yo nunca me había dedicado a la trata de blancas. Pero bueno, intenta uno componer el personaje físicamente. Por ahí colgué alguna vez una broma en la que decía que mi personaje se basaba en el Scar, el personaje del Rey León, el malo del Rey León, porque físicamente sí que lo intenté, llevaba el pelo largo, me dejé una perilla y puse algunas fotos de Scar, del personaje de dibujos animados, junto a las fotos mías y había una cierta similitud. Bueno, pues siempre encuentra uno en qué inspirarse, pero ya te digo que no hago un trabajo, no hago un trabajo profundo. Lo que pasa es que yo vivo el día a día esta profesión. Entonces, yo trabajo en esto 24 horas al día, 24/7, como se dice ahora, ¿no? Cuando me siento a ver una serie en televisión, aparte de disfrutar de la historia, estoy empapándome de grandes interpretaciones. Cuando veo cosas en la calle, pues me quedo con ellas. Pero son mecanismos casi a estas alturas de mi carrera inconscientes. No necesito pensar voy a hacer esto. Esto entra directamente en mí. Es como algo intrínseco, ¿no? Prácticamente Sí. como el músico cuando es empírico. Es lo que te logro entender. Y además que ya viene empapado con todo lo que tú has vivido, has desentrañado, has leído. ¿Qué tal buen lector eres? ¿Te gusta leer mucho? Yo leo a diario, a diario. Yo tengo, hasta ahora decía que tenía siempre varios libros en la mesilla, ahora no porque me he pasado al formato digital y lo que tengo en la mesilla es la tablet, en la cual tengo una extensa biblioteca en formato digital y me he acostumbrado a leer en la tablet. Yo no puedo dormir si no leo. Yo me meto en la cama y normalmente al meterme en la cama mi cabeza empieza a funcionar y no me deja dormir. Entonces, para mí es un sedante fantástico meterme en una historia de ficción, leer hasta que los ojos ya no aguantan más. Pero yo leo todos los días de mi vida. Evidentemente, pues al cabo del año, así en libros, en novelas, pues que puedo leer
15 o 20 novelas anuales, dedicándole el ratito de por las noches solamente. Pero luego leo muchas más cosas, luego leo cosas que me interesan, o por ejemplo leo mucho teatro. Hace 4 años se me ocurrió hacer un club de lectura de teatro con una serie de profesionales, amigos, alumnos de aquí de Colombia, ahora algunos están fuera, y esas reuniones que se hacían los martes en mi casa pues pasaron a ser virtuales cuando la pandemia nos obligó, y ya llevamos pues 2 años haciéndolas por internet, lo cual por un lado se pierde el contacto humano, que a mí me gustaba sentarme aquí en esta terraza con la gente alrededor y vernos las caras y tomar una cerveza mientras que leíamos una obra de teatro. Pero bueno, ahora, por ejemplo, algunos de los miembros de ese club, uno lee desde Alemania, otro lee desde México, otro lee desde España. Entonces eso abre un poquito el panorama. Pues llevamos más de 200 obras de teatro leídas en ese club, semana a semana, durante 4 años. Y yo siempre le digo a la gente, es entrenamiento. Cuando tú lees una obra de teatro, además la leemos sin ningún tipo de preparación previa. Yo envío el texto, cada uno elige un personaje y en ese momento empezamos la lectura. Supone un training, un entrenamiento actoral, porque cada semana cada uno de las personas que leen en ese club de lectura se enfrenta a un personaje nuevo, del cual no conoce nada, pero directamente se zambulle en la historia y es fantástico ver cómo hay gente que es muy hábil y rápidamente capta la esencia del personaje y en la segunda página lo ves que está desarrollando un personaje. Esto fue una cosa que empecé por aquello de darle a conocer a algunos exalumnos míos que habían acabado la carrera pero no conocían, no tenían cultura teatral. Le dije, vamos a hacer esto, vamos a leer todas las semanas una obra. Y luego a ese grupo se fue uniendo otra gente, llegamos a ser 70, 80 personas en el chat, de los cuales evidentemente no todas las semanas leía todo el mundo. Luego ya la gente se va borrando y quedamos los incondicionales, que todas las semanas somos casi los mismos. Y hemos leído todo tipo de textos, desde textos clásicos griegos, textos del siglo de oro, del teatro isabelino, de Molière, actuales, cosas que están en cartelera ahora mismo, o sea, todo tipo de textos. A mí me gusta mucho leer teatro. Recuerdo que en el colegio, en el instituto, tenía un par de compañeros que eran ciegos y se venían a mi casa porque les encantaba que yo les leyera obras de teatro en voz alta. Y yo interpretaba todos los personajes y ya en las primeras frases les decía el nombre del personaje y a continuación ya lo ignoraba, simplemente articulaba cada uno de los personajes con su forma de hablar, de hacer y tal, y ellos entendían perfectamente la función. Entonces, ese ejercicio de la lectura a primera vista me parece fundamental para un actor. Claro, y es que yo he hablado con varios actores y eso es lo que me dicen. Uno cree que solo en el derecho, en profesiones, digamos, que llevan un título así de profesión. Y no, en el teatro también se lee mucho, incluso yo leo muchísimo, decía él, yo leo más que cualquier otra profesión. Y tú lo acabas de confirmar. Y casi siempre que se habla de, digamos así, de actuación con actores, casi siempre es fundamental el teatro. ¿Por qué sea esto? ¿Por qué es tan importante el teatro o tan sensacional? ¿Por qué gusta tanto hacerlo? Porque incluso Vamos a cuando ver. uno va a una actuación, dicen, por ejemplo, cuando yo estaba en el colegio decía teatro, vamos a hablar de teatro y casi siempre actuación enforzada hacia el teatro. Ahora sí. Bueno, hay una explicación clarísima. Yo pertenezco a una generación en la que el mundo audiovisual no tenía presencia. Cuando yo era pequeño, pues existía el cine, que normalmente era el cine que venía de Estados Unidos. En España se hacía poco y malo. La televisión, había una televisión y las producciones en televisión solían ser obras de teatro. Entonces había un programa mítico en la televisión española que se llamaba Estudio 1, donde cada semana se representaba al principio en directo. O sea, eran actuaciones en directo, con las cámaras puestas y grabando sobre la marcha. Luego ya se empezó a grabar y a pulir un poquito la producción. Pero en ese Estudio 1, que mucha gente de mi generación la recuerda como una entrada al mundo del teatro, yo vi todos los grandes títulos del teatro universal, todos.
Allí cada semana era una obra de teatro y entonces mi cultura teatral con 15 años ya era enorme, mucho mayor de la de mucha gente que se dedica a esta profesión hoy en día. Yo había visto todo. Entonces, además, era la forma fácil de acercarse a esta profesión. Es decir, tú podías hacer teatro en tu colegio, no podías hacer televisión en tu colegio, no podías hacer cine en tu colegio. Si te gustaba actuar, podías hacer teatro. Entonces era la puerta de entrada. Dos actores que se juntan y leen un texto, si se ponen a ensayar al día siguiente, en un mes están en disposición de subirse a un escenario. Las películas, las producciones de televisión requieren una parafernalia enorme, unos costos inasumibles, si no es por grandes empresas. Entonces, evidentemente, es un poco la madre del cordero, es de donde todos hemos empezado y donde todos hemos salido. Hoy en día la cosa cambia. ¿Por qué? Porque estamos en una sociedad audiovisual donde todo el mundo puede hacer una película con su celular. Y entonces a la gente que le gusta la actuación muchas veces, en vez de empezar por el mundo del teatro, empieza por el mundo de la televisión o del cine, porque empiezan a grabar sus cortos, a hacer sus historias, a escribir sus guiones y a grabarlos con el celular. Luego ya se van sofisticando y consiguiendo material, ¿no? Pero está mucho más cercano a la gente la producción audiovisual ahora mismo. Y además es lo que la gente consume, es decir, tienen montones de series, montones de películas a tu disposición constantemente, las plataformas, todo esto. Nosotros antes lo que teníamos era posibilidad de leer teatro. Yo recuerdo, tengo por ahí todavía en mi estantería los libritos que yo compraba cuando tenía 14 o 15 años, que era una colección que se llamaba Colección Teatro, que publicaba una librería de Madrid que se llamaba La Avispa, y eran las obritas de teatro que se iban estrenando en Madrid, las iban publicando. Pero esto ya era una colección vieja cuando yo era jovencito. Entonces yo los compraba de segunda mano y me costaba a lo mejor el sueldo de la semana. Entonces yo iba, encontraba aquel puesto que ponían en la plaza con un tablero y dos caballetes y encima los libritos, y yo iba a ver, a elegir qué dos textos me podía comprar, porque no me podía comprar todos, ¿no? Entonces con ese poquito a poco pues me fui haciendo mi colección de libros de teatro que conservo hoy en día. Ahora mismo, gracias a Dios, se ha vuelto a retomar la costumbre de publicar todo lo que se estrena en Madrid. Hay diversas editoriales que han retomado esa fantástica costumbre, con lo cual a partir de hace unos años hacia acá es mucho más fácil acceder a esas obras, porque antes pasaba que tú ibas a ver una función que te gustaba mucho y si algún día querían montarla era imposible porque no estaba publicada en ningún lado. Era un texto que se había fotocopiado, se había repartido a los actores y no había un libro, un soporte donde poder encontrarla. Yo ahora mismo, gracias a Dios, yo siempre digo que Internet, entre las muchas desventajas que tiene una ventaja enorme y es que está a tu disposición la gran biblioteca de Alejandría. O sea, todo el saber humano está metido ahí. Yo me acuerdo que había veces que buscaba una obra en concreto y de pronto me tenía que coger un tren, irme 12 horas de tren hasta Madrid, ir a la Biblioteca Nacional, sacarme un carnet de investigador, encontrar la obra, que en la Biblioteca Nacional sí estaba, fotocopiarla y volverme a ir 12 horas de tren de regreso a mi Cartagena, donde yo vivía, y eso me salía por un ojo de la cara, aparte del trastorno y el tiempo que ocupaba. Yo ahora mismo entro en Internet y me bajo obras de teatro, todas las que quiero. De hecho, para este club de lectura que yo tengo los martes, en mi ordenador hay aproximadamente 2.000 textos de teatro, 2.000 en formato PDF, que es el que puedo enviarle a cada uno para que lo leamos todos a la vez. Ya no hay que hacer fotocopias, ya no hay que... Entonces, bueno, pues a mí me apasiona eso, encontrar todo lo que busco en Internet. Yo no hago TikTok, no hago esas cosas, pero sí que buceo mucho en Internet en busca de eso, de hacerme con la gran biblioteca de Alejandría. Que es un regalo, ¿no? Es democratizar el conocimiento, que además si uno sabe muchos idiomas también encuentra documentos de todos los países y del mundo de diferentes actores. Bueno, hablemos un poco ahora tu fascinación por Bogotá, ¿no? Tú tenías un blog, no sé si todavía sigues en ese tema.
Cuéntame un poco de esto. ¿Qué te trajo de Bogotá? ¿Qué puedes decirnos de Bogotá? Yo no he escrito en mi vida. Yo siempre he dicho que en mi familia se repartieron las gracias. A mí me tocó la de actuar, mi hermana es la que escribe y mi hermano es el gracioso. Entonces, yo no he escrito nunca, no he sentido necesidad. Cuando alguna vez he tenido que escribir, aunque sea el texto para un programa de mano de una obra de teatro que yo he dirigido, me paso 15 días dándole vueltas a un texto así y nunca me gusta lo que escribo y siempre digo, no, esto no funciona y tal. Y cuando abrí el blog, lo abrí a modo de currículum, currículum vitae digital. Pero cuando llevaba un año con ese currículum ahí colgado en el blog, que se llama Igual que en un escenario, era un poco pues, simplemente colgar fotos de espectáculos que yo había hecho, contar un poquito de mi vida, de mi carrera y poner el currículum y las cosas que había hecho de teatro, las que había hecho de cine, las que había hecho de televisión. Pero de pronto surgió este viaje a Colombia y claro, me vi bombardeado por una sociedad diferente, por una naturaleza exuberante, porque además no grabábamos todo el tiempo aquí en Bogotá, nos movíamos por Colombia y viajábamos, íbamos a Barichara, íbamos a Bucaramanga, íbamos a Villa de Leyva a grabar, íbamos a Sopó, a muchos sitios. Entonces empecé a ver cosas que me removían y entonces sentí la necesidad de escribir. En ese momento fue cuando me senté y empecé a escribir todas mis impresiones en ese blog. Después de 12 años ya casi nada me causa impresión, con lo cual hace ya un tiempo que el blog procuro mantenerlo actualizado en cuanto a datos, a currículum y todo eso, pero ya no lo utilizo como diario de viaje porque ya primero no viajo y luego ya cuando viajo suelo ir a sitios que ya conozco y las cosas que veo ya no me suscitan. Evidentemente, creo que para escribir tienes que recibir grandes impulsos, grandes emociones, algo que realmente te mueva por dentro y te haga querer sacar eso. Y no se ha dado el caso. Pero debo reconocer, fue un momento divertido. Yo me he pasado todo el día dándole vueltas a tengo que sentarme a escribir porque esto que he visto lo quiero contar. Iba con la cámara de fotos, haciendo fotos, porque todavía el teléfono que tenía yo no hacía fotos ni nada. Y bueno, pues tuvo aceptación en ese primer año que yo estuve aquí en Colombia, que escribí mucho en el blog, pues entraron 60 y tantas, 70, 80.000 personas al blog a verlo y muchos comentarios y tal. Supongo que el punto de vista de tu país visto por un extranjero siempre es curioso de leer, entonces muchísima gente entró al blog a verlo. Ahora yo realmente no me he sentado a repasar las cosas que escribí, algunas de ellas están completamente fuera de lugar, algunas de ellas están completamente desactualizadas y algunas de ellas ya me parecen incluso a mí ridículas, pero bueno, yo lo he dejado ahí un poco como testimonio de un momento de mi vida, de hace una década. Y es muy interesante porque incluso antes de conocerte como actor, yo te conocí fue como bloguero. Entonces yo dije, Manuel Navarro, empecé a buscar, está hablando de tal cosa. No, y hablabas del tema de la actuación también, que hoy estabas por aquí, por allá. Entonces empecé a ver las producciones y me gustó. Me gustó tu trabajo y sobre todo la forma como planteas cada cosa. Es muy curioso cómo escribes. Ya te digo, no lo suelo hacer. Sin embargo, creo que en ese momento me sentí inspirado. Colombia me inspiró para escribir eso. ¿Y cuál es el Entonces, lugar preferido para ti? Que digamos que hayas visitado y diga qué hermosura, aquí me gustaría volver o no sé. Yo no siempre quedé yo, impresionado, ¿no? yo lo he dicho muchas veces y es que para mí la primera vez que fui a Cartagena de Indias sentí la sensación de haber llegado a una meta. ¿Por qué? Cuando la gente me pregunta de dónde eres, yo digo que soy de Cartagena. Todo el mundo me mira con cara de me estás tomando el pelo, ¿no? Yo soy de Cartagena. Cartagena, Pero en Murcia, España. España. Cartagena es una ciudad que tiene 3.000 años. O sea, fundada por los fenicios, por los cartagineses, por los romanos. O sea, das una patada en el suelo y te sale un templo romano. Entonces, de pequeñito,
En el colegio nos enseñaban que éramos de Cartagena, pero que en otras partes del mundo había otras Cartagenas y me hablaban de Cartagena de Indias, en Colombia, y yo veía fotos de la muralla y había una sensación de querer ir a ese sitio, querer ir a esa ciudad que se llamaba como la tuya y que estaba muy lejos, muy lejos, muy lejos. Pero existía también la sensación de imposibilidad. Eso no iba a pasar nunca. Entonces era como una tierra mítica a la que uno aspira ahí como si fuera el Señor de los Anillos, ¿no? Pues al cabo de unos meses de estar en Colombia, cuando se estrenó la serie, que nosotros seguíamos rodando, porque rodamos durante un año y pico, pero cuando llevábamos unos meses y ya había unos cuantos capítulos disponibles, salió al aire, pues la presentación se hizo en varias ciudades, en Bogotá, en Medellín y en Cartagena de India, creo. Y a mí me mandaron a Cartagena de India. Cuando yo me senté en Cartagena de India y miré a mi alrededor, tuve la sensación de que se había completado de alguna manera un círculo. Había llegado a un sitio donde había soñado de pequeñito estar. Yo, fíjate que me dedico a una profesión en la que es muy difícil estar contento. ¿Por qué? Porque no siempre tienes el trabajo que quieres, no siempre tienes trabajo, no siempre te dan el personaje que te gusta, no siempre tienes acceso a producciones que te interesen. Y eso, en un momento dado de mi carrera, como supongo que nos ha pasado a todos los actores, nos hace sentirnos desgraciados. Sentirnos desgraciados injustamente, porque hay muchísima gente que vive de un trabajo que no le gusta y yo toda la vida he vivido de este trabajo que me apasiona. Bueno, pues hace 20 años fui un día al cine y vi una película tonta, película de esta tipo Disney o algo de eso, que se llamaba The Kid, el niño, protagonizada por Bruce Willis, y la historia contaba que encontraba a un niño en su casa y por estas cosas del realismo mágico, ese niño era él de pequeño. Y entonces se enfrentaban y hablaban. El niño le preguntaba, seremos piloto, ¿no? Y decía el otro, no, yo no soy piloto, yo soy vendedor de no sé qué, o no me acuerdo a qué se dedicaba, a contabilidad o algo así. Y dice, estaremos casados, ¿no? Y decía el otro, no, no estamos casados. Y decía, bueno, por lo menos tendremos perro. Y dice, no, no tenemos perro. Y el niño decía, soy un fracasado. De mayor ni voy a estar casado, ni me voy a dedicar a lo que me gusta, ni voy a tener perro. Bueno, yo salí del cine llorando como una Magdalena y diciendo, si yo me encuentro conmigo de pequeño, le doy dos capones y digo, mira niño, ¿tú qué querías ser de mayor? Actor, quería hacer teatro, ¿verdad? Bueno, hemos hecho teatro, hemos hecho televisión, hemos hecho cine, hemos actuado en 17 países del mundo, hemos ganado premios. O sea, ese día, y de esto hace ya 20 y tantos años, yo dejé de sentirme un fracasado. Dije, no se puede ser un fracasado cuando pasaste la meta de largo. Si ya llegaste a donde quería ir y pasaste de largo, ya no eres un fracasado. Has llegado. Entonces esa sensación fue muy satisfactoria y me acompaña hasta el día de hoy. Desde entonces yo no me he quejado. No, 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 no. Yo llevo toda mi vida viviendo de mi profesión. Yo he conseguido en esta profesión cosas que no ha conseguido otra gente. Hay otras que no he conseguido y que no voy a conseguir nunca. Nunca me van a dar un Oscar y nunca voy a trabajar a lo mejor en Hollywood. Pero me da igual, esa no era mi meta. Mi meta era vivir de mi profesión y hacer buenos personajes y conseguir unos resultados interesantes y que la gente me considerara. Y creo que eso está conseguido ampliamente. Hemos pasado mucho más allá. Entonces ya te digo, esa película tontorrona me hizo sentirme muy bien y esa sensación de bienestar me dura hasta el día de hoy. Sí, de una pregunta yéndonos a Cartagena, todo lo que narraste y cómo es la vida de verdad,
cuando uno se enfrenta a esto y nos pasa a todos, ¿no? De hecho, aunque yo estoy joven, también me ha pasado ver el niño a lo que estoy ahora, hablando aquí con uno de mis mejores actores, ídolos, y así pasa, ¿no? Así pasa. Entonces, hablemos un poco ahora de la actuación, pero desde cuál ha sido el papel que más te ha gustado, que más te ha marcado actualmente, que tú dices, con este papel me gustó, lo hice, me encantó, me marcó, no sé. Esto es lo de siempre. ¿A quién quiere más, papá o mamá? O sea, no. No hay un papel en el que yo... Vamos a ver, si tú haces un personaje y te quedas colgado con ese personaje, tienes un problema, porque hay muchísimos más personajes después. A mí me gusta, de mi profesión, me gusta poder hacer muchas cosas diferentes, me gusta poder trabajar en medios diferentes, me gusta poder subirme a un escenario, como estoy haciendo ahora mismo. Estrené la semana pasada una obra de teatro que se llama Brahms. Es una comedia loca, disparatada, entre clown y una historia de los Monty Python. O sea, es una cosa absolutamente mmm, desternillante, donde la gente piensa, no, este señor hace el malo en las series, en televisión. Bueno, pues ahí hago comedia pura y dura y hago el payaso todo lo que puedo y más. Y la gente se ríe. Entonces, me gusta subirme a un escenario, pero a lo mejor cuando llevo una temporada haciendo teatro me apetece mucho hacer una serie de televisión, y cuando la serie se extiende y lleva 6, 8 meses, empieza uno a cansarse de madrugar todas las mañanas y a echar de menos otras cosas. Y entonces te aparece una película y dices, ay, estupendo, pues mira, cambio de registro. Eso es lo bueno de esta profesión. Entonces, quedarse en un personaje es una tontería. Lo que sé es qué le debo a cada personaje y qué tal me lo he pasado haciéndolo. Sé, por ejemplo, que a Sámano de la Pola le debo vivir en Colombia. Y entonces, pues es una medalla, es un hito en mi carrera. ¿Qué le debo? Le debo a Jacob Bauman del Capo 3, el personaje que hablaba en itañol, porque si hablaba en italiano no me entendía nadie, entonces tenía que mezclar el italiano y el español. Pues le debo que me dieran por primera vez en mi larga carrera un premio. Nunca me habían premiado. Todo el mundo me había dicho qué buen actor eres, pero nunca me habían dado un premio. Bueno, pues esa vez me dieron un premio. Además fue un premio de esto, el TV novela, que es concedido por el público. Y me lo dieron y fue una noche satisfactoria. Aparte de que había sido satisfactorio el trabajo con el personaje, pues ese personaje me repercutió en que por primera vez en mi carrera larga y dilatada alguien me subiera a un escenario y me diera una cosita, una estrella y unas cosas. Es importante, ¿no? He hecho personajes de teatro que me han encantado. Pues el primer personaje que hice en Madrid fue de un protagonista en la Compañía Nacional de Teatro Clásico, y fue un hit porque había reventa de entradas. La gente vendía las entradas de la función como venden las de los conciertos de los Rolling, o sea, a 5 veces su valor. Aquella obra se llamaba La Gran Sultana y yo hacía un personaje maravilloso, el gran turco, que era la vedette del espectáculo, sacaba unos trajes maravillosos de seda salvajes y turbantes y, y bueno, pues cuando yo entraba a escena todo el mundo se tiraba al suelo y se ponía de rodillas. Entonces era un espectáculo con el que además actuamos en muchos sitios. Yo por primera vez en mi vida jamás hubiera pensado que iba a hacer temporada en un teatro en Londres. Bueno, pues fuimos a Londres, al Well Theatre, y tengo la foto de la cartelera con una foto mía en la puerta del Well Theatre, haciendo la función. Pero también le debo mucho a otras cosas, momentos, hitos de mi carrera. Pues yo hice Medea, Eurípides, una tragedia griega que nunca había abordado, y la hice con Nuria Esper, que es la gran dama del teatro español, que había hecho en su carrera 6, creo que esta era la 7ª Medea que hacía ella. Cada X años remontaba Medea con una nueva vista, con un nuevo director, con un nuevo reparto. Bueno, pues esto lo dirigió Michael Kakoyanis. A lo mejor la gente no sabe quién es, pero Michael Kakoyanis tiene un Oscar de Hollywood, porque fue el director de la película Zorba el Griego.
donde actuaba, protagonizaba Anthony Quinn. Bueno, pues el señor que dirigió a Anthony Quinn en Zorba el Griego me dirigió a mí en Medea y me echó las flores que no he oído en mi vida. Me dijo maravillas de mi trabajo y fuimos a actuar a Grecia y actuamos en el Odeón de Herodes Ático, desde cuyo escenario yo veía el Partenón iluminado. Entonces, cuando acabó la función, yo lloraba como una Magdalena, porque otra de esas cosas que te da la impresión de cerrar un círculo. Dice, todo lo que yo he hecho en mi vida era para llegar hoy aquí, a este escenario en Atenas, en unas piedras milenarias, con 6.000 personas sentadas en el graderío de mármol blanco que componen el Odeón de Herodes Ático, y mirando cuando yo gritaba, decía, ¡Zeus! Y decía, mierda, me está oyendo porque el Partenón estaba sobre las cabezas del público. Entonces, son momentos maravillosos. Luego, por en medio, uno hace cosas alimenticias. Oye, hay que hacer 2 capítulos de esto. Venga, hagámoslo porque hay que pagar la hipoteca, o hay que pagar la luz, o hay que comprar en el supermercado. Pero hay mucha gente que toda su carrera está llena de eso, de momentos alimenticios. Hay otros muchos que han tenido la suerte de que todos sus momentos hayan sido estelares y han ido triunfando y todo lo que han hecho ha sido reconocido, premiado y festejado por todo el mundo. Yo he tenido un poquito de todo. He hecho cositas alimenticias para comer y pagar los gastos del mes, pero también he tenido muchos y grandes momentos brillantes como estos que te he contado. Claro que sí, y bastante interesante lo que mencionas, porque es esa cosmopolita que manejas, digámoslo así, no iba a decir cosmogonía, pero eso es diferente. Todo este conocimiento. ¿Y tú cuántos idiomas hablas? No, español. Me he preocupado todavía de ser el que mejor lo hable. Entonces me da mucha rabia ser el que peor habla cualquier otro idioma. Soy muy tímido, soy muy vergonzoso. Entonces aprender un idioma supone ser un niño pequeño otra vez y decir las cosas mal. Y lo llevo fatal, lo llevo fatal. Entonces los idiomas se me han dado Okay. siempre horrible y digo, no quiero ser el que peor hable inglés. Yo intento ser el que mejor habla castellano. Entonces no soporto ponerme en el otro extremo. Yo, no. Además, entiéndeme, cuando yo era pequeñito en el colegio, nadie estudiaba inglés, estudiábamos francés, porque como la vida era más pequeña y el mundo era más pequeño, lo más que podía aspirar una persona que vivía en España era cruzar los Pirineos e ir a Francia, que era lo más cercano. O sea, porque en esa época la gente no cogía aviones, la gente no viajaba, la gente... Entonces, pues nosotros estudiábamos francés por si alguna vez íbamos a Francia, que era lo único a lo que aspirábamos. Y luego se empezó a popularizar el inglés, pero a mí me pilló mayor ya y nunca tuve ánimo de ponerme a empezar desde cero porque no, ya te digo, yo sé por lo que es porque soy tímido y me da vergüenza decir las cosas mal. Bueno, en eso estamos casi igual, porque la verdad no manejo muy bien otros idiomas. Yo me dedico al español, a fortalecer mi lengua materna, que es muy hermosa además. Tú has, digamos así, tenido la oportunidad de interpretar varios artistas, varios papeles, varias... ¿Cuál así, digamos, no sé si has tenido el pensamiento de hacer algún papel en especial? Diga, yo siempre he querido interpretar o digamos, si te gusta Winston Churchill, no sé, algún científico, No, o mira, no. hubo un... No, el mundo científico no lo he tocado yo, pero lo que te quiero decir, de esas cosas que Ujú. a uno se queda con, ay, alguna vez me gustaría hacer. Bueno, pues normalmente si tienes 20 años, uno se plantea que le gustaría hacer Hamlet. Y si tienes 80, te planteas que quieres hacer el Rey Lear, ¿no? Pues cada uno donde se encuentra. Yo hace muchos años, tenía 30 y muchos, cerca de 40, me pidió un amigo mío que hiciera algo para la presentación de un libro que él había escrito y yo había viajado con él a algunos de los viajes de investigación sobre la vida de un actor muy famoso que era cartagenero, se llamaba Isidoro Máiquez, contemporáneo de Goya. De hecho, hay un retrato de Isidoro Máiquez pintado por Goya. Y en Cartagena
este era nuestro ídolo. Había una plaza, en la Plaza San Francisco hay una estatua de Isidoro Máiquez vestido con un traje goyesco y en una actitud así grandilocuente. Y toda la vida uno ha pasado delante de esa y dice, a ver si algún día me ponen una estatua aquí en mi pueblo como se la pusieron a Isidoro Máiquez. Bueno, pues mi amigo escribió una biografía de Isidoro Máiquez y le pedí que me la pasara para leerla antes de la presentación. Y vi que el gran éxito de la carrera de Isidoro Máiquez había sido Otelo. Y dije, bueno, pues hagamos una escena de Otelo. Y entonces dirigí y actué en una puesta en escena sobre la escena de la muerte de Desdémona. Hice eso que todavía se ha hecho, de pintarse uno de negro para hacer el Otelo y un traje maravilloso y tal. Y la escena quedó tan bonita, tan genial, tan maravillosa, me sentí tan bien haciéndolo, que siempre dije, alguna vez tengo que hacer Otelo. Pero me parece que ya voy a pasar directamente al Rey Lear, porque se me ha pasado la edad. Claro que sí, ¿no? Y hablar contigo es muchas anécdotas, muchas experiencias, muy agradable además. Aquí nos podemos pasar hablando y hablando, pues en YouTube pues no hay ningún problema, uno puede subir un video de 10 horas, no hay ningún problema, pero la idea tampoco es eso, ¿no? Bueno, como para ir finalizando, ¿cuál ha sido bueno, ya me contaste tus expectativas, como tus grandes logros, cómo te visualizas en unos años? ¿Cuáles proyectos quieres hacer como director de cine, montar tu productora? No sé. No. Yo soy el peor hombre de negocios del mundo. Durante 10 años tuve una compañía de teatro en mi tierra, en Murcia, y la llevé para adelante y bueno, me defendí, pero era casi hacer virtud de la necesidad. Tenía que comer y la única forma de comer era buscarme yo mi propio trabajo. Entonces, durante 10 años dirigí, produje, actué, me subí a colgar los focos, monté los decorados, cargué la furgoneta, lo hice todo con un grupo de gente en una compañía que se llamaba Teatro de Papel, con la que disfruté mucho. Probablemente es una época dorada de mi vida, aunque trabajaba en sitios pequeñitos, en pueblitos, para gente, en fiestas y tal, pero lo disfruté mucho porque era mi amo, era mi dueño. Yo decidía qué obra quería hacer, yo decidía cómo se iba a hacer, dónde se iba a hacer, cómo iba a ser la escenografía, cómo iba a ser el vestuario. Y esa sensación de dominio y de que realmente abrías un mercado y conseguías un reconocimiento, que es algo que no pasa en la profesión. Tú puedes hacer un personaje maravilloso y luego irte al paro 3 años y que nadie te llame. Y dice, oiga, pero no estaba tan bien en ese personaje, ¿por qué no me llaman? Ah, bueno, pues ¿por qué no? Ya está, no hay explicación. Entonces, en esos 10 años que tuve mi compañía, pues sí que noté que avanzaba en alguna dirección. Realmente, me hacía una carrera hacia algún sitio, que es lo peor de esta carrera y es que no conduce a nada. Cuando terminas un personaje dices, ¿qué es lo que viene después? Pues después viene otro personaje con suerte. Si hay suerte hay otro personaje. ¿A qué aspira uno? Pues aspira a seguir subiéndose a un escenario, aspira a que sigan llamándolo para personaje, aspira a no caer en el olvido. Y esto pasa mucho, de pronto la edad, el físico, los protagonistas, tú empiezas a hacer protagonistas galanes con 20 años y de pronto llegas a los 40 y dejan de llamarte para hacer galanes porque ya hay otros que son más galanes que tú. Y luego te colocan te ponen en barbecho y te dejan 10 años a ver cómo evoluciona. Y cuando llegas a los 50, si te has conservado, entonces haces galanes maduros. Y si no, pues haces característicos. Entonces las categorías profesionales empiezan a moverse, donde hoy eras la cabeza de cartel, mañana eres el último nombre en la lista, y donde ayer hacías no sé qué y te pagaban un dineral por hacerlo, hoy te están ofreciendo una miseria y pretenden que lo hagas el personajito más pequeño de la historia. Entonces ese es realmente lo temible. O sea, que tu carrera no avance, sino que tu carrera retroceda, se contraiga, se haga pequeñita. Yo lo que aspiro es a que no se haga pequeña. Yo aspiro a por lo menos mantener un estatus de personaje importante, de personajes interesantes con historias que contar.
Pero el mundo audiovisual para mí es un misterio. Yo nunca he estudiado cine, yo nunca he trabajado en producción audiovisual más que como actor. A mí cuando me llaman, pues sí, aprendí, la primera vez que trabajé delante de una cámara, aprendí que menos es más y punto. Y el director me lo dijo. A los 15 días de estar trabajando en la primera serie que yo hice en mi vida, me dijo, chaval, tú has aprendido muy rápido que menos es más. Y digo, pues claro, pues, si uno se pone delante de una cámara, tiene que aprender a cómo se trabaja delante de una cámara. Pero por todo lo demás, pues hay mucha gente que de la actuación deriva a escribir guiones, deriva a dirigir, deriva... Yo no, yo sigo aspirando a ponerme delante de una cámara con un buen personaje. Sí, es interesante lo que mencionas porque lo que tú quieres y lo que esperemos que sí sea es que sigas trabajando, de que sigas tu carrera, sigas dando ese legado que has dejado en la actuación. Y creo que es bastante interesante explorarlo y esperemos que así sea. Bueno, no me queda más sino de verdad agradecerte por tu tiempo prestado, por esta linda entrevista, una charla amena. Muchas gracias por todo. Pues gracias a ti, Cristian, por darme esta ventanita para contar mis batallitas. Cuando me dice, ay, esas cosas que cuentas, digo, pues es que es lo que pasa, cuando tenía 20 años no tenía nada que contar y me callaba. Ahora es más difícil callarme porque tengo muchas historias a las espaldas. Pero Creo bueno, que sí. eso está bien. No, y eso es parte, digamos, eso es lo que yo más aprecio de la cultura asiática. O sea, las personas mayores es de más respeto, de más honor. Incluso la avenida era más abajo porque es de más respeto. Y yo creo, yo sí creo en ello. O sea, yo siendo colombiano sí creo que a la cuan mayor más respeto y admiración debe tener por la experiencia que lleva su bagaje. Eso no se lo quita a nadie lo vivido. Entonces, muchas gracias a ti nuevamente. Gracias, Cristian. Y a toda la gente que vaya a ver esta entrevista, pues un abrazo muy fuerte. Y ya sabéis, si queréis verme en teatro, estoy en teatro. Si me queréis ver en YouTube, tengo el canal de Poesía a la Carta, donde podéis pedirme el poema que queráis y yo lo recitaré para vosotros, yo lo dedicaré. Entonces, bueno, pues uno intenta estar todo el día ocupado en lo que le gusta. Y nada, y esto ha sido una cosa más que hemos hecho hoy. Claro que sí, y si quieres dejar como tus redes sociales, donde te ubican, en qué parte, digamos, te pueden encontrar para el teatro, comprar las entradas, todo eso. Sí, sí, pues ya sabes, estoy ahora mismo estoy haciendo temporada viernes y sábados en el Teatro Arlequín, aquí en Casa de Borrero, Bogotá. Estamos haciendo Brahms, una comedia por error. Es el subtítulo, porque se supone que iba a ser un drama shakespeariano, termina siendo una comedia. Pero bueno, y mis redes sociales, pues por ahí ando, en Facebook, en Instagram, en Twitter. No soy muy activo en casi ninguna de ellas, porque nunca he entendido aquello de cuando vas a comer, estar más preocupado de hacerle la foto a la comida antes que comértela. Yo cuando tengo un plato de comida me lanzo sobre él y me lo como, y luego ya la foto del plato vacío no tiene gracia. Ya que Entonces yo no soy muy activo en redes, pero bueno, pues ahí tiene ese blog del que tú hablabas, que se llama igual que en un escenario, el blog de Manuel Navarro, actor. Tengo ese canal de YouTube de Poesía a la Carta, que llevamos un año y pico. Ahora en julio hará 2 años y bueno, pues van más de 200 poemas colgados, todos ellos pedidos por la gente. O sea, hay gente que decía, ay, yo quiero que me recites tal poema que lo recitaba mi padre cuando era pequeño. Bueno, muy bien, pues yo se lo recito y se lo dedico. Entonces, bueno, pues es una cosa que no cuesta dinero, que a mí no me da dinero, pero que lo hago porque me parece que mantengo un contacto con el público que realmente le interesa eso, mantengo un contacto con la poesía, que es una cosa que me ha gustado siempre. Hay un toma y daca, o sea, estoy descubriendo muchos poemas que no conocía porque la gente me los pide y cuando me los pide voy y los busco y digo, ay, qué bonito, como yo no conocía esto, ¿no? Bueno, pues ese es el camino. Y por lo demás, ya te digo, Twitter no lo toco ni en pintura. Tengo una cuenta en la que no escribo, pero Twitter me ha parecido siempre un patio de colegio donde la gente sale a pelearse y a meterse los dedos en los ojos. Entonces no entro en problemática. Facebook, pues para colgar estas cosas, oye, que voy a actuar en tal sitio, oye, que estreno tal otro. Y de vez en cuando me hacen una foto que me gusta, pues la cuelgo en Instagram.
Pero bueno, ahí estaba. Vale, entonces nuevamente muchas gracias. Chao.